Estamos con el economista Roberto Kachanowski, que trae varios papeles en esta carpeta que él tiene ahí. Algunos son inquietantes, porque trajo una comparación, un listado que incluye a la Argentina entre países como Australia, Burundi, Camerún y Uganda. Sorprendente, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, don Kachanowski. ¿Cómo nos va en ese ranking que es sobre depósitos en el sistema Claro, a ver, financiero? porque la gente dice, bueno, tiene que haber crédito. Sí. Ajá. Para que haya crédito tiene que haber ahorro. Ajá. Alguien tiene que dejar de consumir una parte de su ingreso, eso es ahorro, y lo vuelco al sistema financiero. No lo pongo bajo el colchón porque si no, eso es atesorar. Ahorro es vuelco al sistema financiero para que preste crédito para consumo o inversión. Entonces, estos son datos del Banco Mundial, ¿no? Por ejemplo, seleccioné algunos países. Sí. ¿Cómo Australia. está el ranking? ¿En qué posición? Y a ver, primero del número de Australia. Sí. El total de los depósitos del Producto Bruto, como se ve, es 103%. España 96, Irlanda 90, en Alemania los depósitos del sistema financiero representan el 80% del Producto Bruto. Brasil 56, Chile 52, Sí. Argentina Sí. 14. ¿Quién está por arriba nuestro? A ver. Uganda 16%, Camerún 17, Burundi 18. No ahorramos. No A ahorramos. ver, Menos, digamos, menos que en Burundi. ¿esto qué está? En realidad vos mirás esto y es... Te lo muestro ahí, si querés. Esto, Esto empezando esto la es rayita más abajo para Australia, arriba, esta es Argentina. Sí. En el medio están Burundi, Camerún Sí, y está Uganda. por acá. Se dice Beatriz, listo. Ahora, Sí. la pregunta es, ¿y por qué? Porque en realidad la Argentina tiene, como consecuencia del alto gasto público, después habría que debatir por qué tenemos tanto gasto público. Argentina, claro, porque la pregunta es, todos decimos que tenemos gasto público, ¿y por qué lo tenemos? Bueno, has entrado en controversia por esa... Tengo eso, ¿no? varias controversias y problemas por ese tema. Pero cuando no alcanza la plata para financiar el gasto con los impuestos, el Estado recurre a diferentes mecanismos. Y yo, a ver, les recuerdo así rápido. Año 87, el ahorro forzoso. No sé si lo recordarán con Alfonso. Año 89, diciembre 28 de diciembre del 89, Plan Bonex. Sí. Por la 2000 fecha, tal vez usted le Día de los Inocentes. fue afectado. No, Ah. advertí. Ah. No, ya la veías venir esa. Plan Bonex. 2001, Corralito. 2002, Corralón. Especificación asimétrica. Nos confiscaron los ahorros de las AFJP. Entonces, cuando te dicen, mira, y ahí la gente busca un paraíso fiscal. Y porque la Argentina es un infierno fiscal, entonces la gente se va con la plata a países, a otros países, a depositar sus ahorros. Sí. No, porque para digerir todo esto tenemos que ir al corte y volver. Tenés que ir ¿sí? Sí. Es demasiado. Es demasiado. Burundi, Camerún y Uganda están mejor que nosotros en depósitos. Ya volvemos. Muy bien. Seguimos con Roberto Kachanowski, que nos trae este no tan alentador Dato. dato, sí, de que la Argentina, comparado con Uganda, Camerún, Australia, Irlanda, Burundi, tenemos una relación de depósitos sobre el Producto Bruto que es nada. El ahorro interno de la gente. Claro, el ahorro de la gente está... ¿Dónde se va el ahorro de la gente? ¿A Venezuela? ¿A Cuba? No. Se va a Estados Unidos, se va a Suiza. ¿Y qué hacen los bancos americanos? Eso es los bancos la suizos? gente que tiene más de un nivel... Está bien, macanudo, pero a ver, en realidad la No Argentina, tanto, porque a veces... en hay parte es un propiedades. exiliado económico. Interesante. Le falta ser un exiliado físico, si te descuidas. Sí. O sea, el exilio económico se produjo en la Argentina. Ahora, ¿qué hace el banco americano cuando recibe plata de... Ojo, es gente, no te estoy hablando del narcotraficante, ni te estoy hablando del tipo que, qué sé yo, que Del del exfuncionario tráfico de corrupto. armas. Gente que ganó plata y que no quiere que se la confisque con los impuestos, etc. O menos, el que le sobra un pucho a fin de mes compra dólares y se lo guarda en el colchón. Sí, pero ese no deposita en Estados Unidos. Ese No, claro. Pero ahí. los que se llevaron la plata al exterior, que lo hicieron para defenderse del Estado confiscador, como comentaba antes, ¿qué hace el banco americano con esa plata? Financia el consumo y la inversión del americano. Sí, Claro. Claro. Sí, que nosotros que somos unos piojosos, vamos a poner la forma, terminamos por nuestro populismo financiando el consumo y el crecimiento de los países desarrollados por inseguridad jurídica. ¿Por qué es esa inseguridad jurídica? Por el nivel de gasto público y cuando los tipos dicen no me alcanza la plata para pagar,
a ver, vení para acá, dame la plata, te la saco del banco. Claro. ¿Sí? Bueno, O por los nivel de sumado impuestos. a eso, Kachanowski, en contexto electoral se han escuchado ideas o iniciativas, o al menos la música, ideas posibles que después siempre vuelven para atrás, como el aumento en bienes personales, ¿no? Eso, mira, la serie te muestra que cuando recaudaron el impuesto a los bienes personales, en los momentos donde ya no te ajustaban nada el mínimo y te tenías que pagar aunque tuvieses un par de anteojos, llegó a representar 0,3 puntos del producto. Claro. Para que tengamos una idea, el déficit fiscal es muchísimo más grande, son 7, 8 puntos. Entonces, no vas a resolver nada. No. ¿A cuánto tenés que llevar la carga impositiva sobre bienes personales para que te represente? Mira, representaba, para que la gente tenga una idea más acabada, del total de los recursos tributarios, eran 2% en el momento de mayor presión tributaria. ¿Qué nivel de impuesto tenés que poner para que va a ser tan confiscatorio que la gente va a mandar y se va a ir? Bueno, Vas a tener un Paraguay éxodo. acaba de votar una ley para flexibilizar Bueno, pero, las normas para que lleguen los dólares a... Evidentemente es Argentina a Paraguay. cultural. Recordamos el ejemplo de Néstor Kirchner llevándose la plata hacia afuera, digamos, ¿no? Que lo usó como un argumento de campaña. Exacto, como el argumento Un de campaña, argumento de campaña. lo mejor que nos puede pasar es llevar la plata afuera, digamos. De las regalías petrolíferas en el 2003. Desde muy chico lo único que escuchamos hablar de la cuestión financiera que es una timba y ninguna otra cosa. Nadie nos dice esa plata sirve como para ahorro para que después, digo, esto es una cuestión cultural. Bueno, perdón, Aranguren está diciendo, para vivir Traigo acá... algunos dólares. estoy trayendo los Claro, dólares. pero no vas a traer todo. Porque en realidad vos traes mientras vivís acá. Pero va a llegar un punto donde esos 6 millones que estamos todo el tiempo agobiados de mantener a 20, mucha gente se va diciendo y cada vez van a ser menos los 6. Y entonces los políticos que hoy no trabajan van a tener que trabajar en serio porque no van a tener a quién sacarle plata. Entonces, yo digo, mira, Argentina... Perdón, eso es lo que ocurrió en Venezuela. Venezuela empezó con un éxodo de los sectores de ingresos altos, Claro. después los ingresos medios, después se fueron los de la clase media y ahora se van todo aquel que puede. Sí. ¿Sí? Pero primero se van, obviamente, y se fueron a Miami y a tantos otros lados. Ahora, vos fíjate, en la década del 80 el gasto total del Estado, la nación, las provincias y los municipios representaban 30 puntos de producto. ¿Sí? Hoy lo tenés en 46, 47. En la década del 80 no se pudo financiar y tuvimos inflación, mega inflación, hiperinflación y default. ¿Vos te pensás que con 46 puntos de producto van a poder financiar algo? ¿De dónde van a sacar la plata? Me está arruinando el fin de semana. No, a ver, lo que quiero decirle a la gente es, no se engañen. Aquel que le diga que viene todo fantástico y que le van a arreglar el problema en 2 días, ¿No se le puede poner plata en el bolsillo a la gente? Como es un eslogan de campaña. y si le sacamos a Nicolás y se la doy a vos. No me va a encontrar. Pero digo, Pero- porque se habla de cómo Sí, poner poner- en marcha, reactivar el consumo. Pero eso, a ver, ¿qué es? Es eso. Le saco a él y te doy a vos. ¿Por qué no le Ahora él sacamos va... a usted y le damos a No, otro? yo porque tengo la billetera flaca. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Él va a dejar de producir. Y entonces va a llegar un momento donde no voy a tener que sacarle a él y no te voy a poder dar a vos. O se va a ir él. O él se va a ir, exactamente. El problema de la Argentina es que es un país que vive creyendo que tiene riqueza y no tiene riqueza. Tiene campo, tiene vaca muerta, pero es una riqueza. Riqueza es cuando invertís y producís. Cada vez que viene nos deja pensando. Roberto Nos Kachanowski, angustia. que escribió una Gracias. No, muy vas a interesante entender. que es para hablar en otro momento, pues ya nos tenemos que ir, que es que el gasto público es en realidad lo que genera la pobreza. El gasto público es el que genera la pobreza. Exactamente. Eso es para cuando nos deje pensando la próxima vez. La próxima lo profundizamos. Buen fin de semana. Muchísimas gracias Gracias por a venir. ustedes, ¿eh? Gracias, Nos vamos. Osvaldo, también. Nosotros